Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, estimado oyente. Es para mí un verdadero gozo el poder llegar hasta usted a través de la radio para continuar estudiando la palabra de Dios. Estamos meditando en la epístola de San Pablo a los Romanos, así como está escrito. En el programa anterior terminábamos diciendo que la historia de Cristo ha llegado a ser la historia de todos los que están en Él. Hemos sido unidos a Cristo, de modo que su muerte es nuestra muerte, su sepultura es nuestra sepultura, y su resurrección es nuestra resurrección. Pero también su ascensión es nuestra ascensión. Y es que en Cristo Jesús estamos sentados ya en los lugares celestiales, porque estamos en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 20 al 21 nos dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, esta es la posición de Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre, sobre toda autoridad y principado, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero ahora, vaya conmigo a Efesios capítulo 2 y verso 6. Y ahora está hablando de aquellos que estamos en Cristo. Escuche. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿A quiénes? A los que estamos en Él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Qué bendición! ¡Qué enorme declaración es esta! ¡Qué hermoso! Esta es la declaración de la palabra de Dios. Este es el hecho. Tenemos que saber esto. Pero tenemos también que vivir de acuerdo a este hecho. Hermano, el cristiano está estrechamente identificado en Él y con Él. En Cristo y con Cristo. De manera que el Señor Jesús pudo decir a Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ahora, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo de Tarso? Pues a aquellos que habían recibido a Cristo. Pero Cristo dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Porque los creyentes y Cristo han venido a ser uno. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9, verso 4 y 5. Y allí tenemos la declaración a la cual estamos haciendo referencia. Nos dice la palabra del Señor. Y cayendo en tierra, ustedes recuerdan, Saulo va camino por el desierto y luego una luz más fuerte que el sol al mediodía y una voz que le habló. Saulo cayó a tierra. Y cayendo a tierra, nos dice el verso 4, oyó una voz que le decía, escuche, Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos? No, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Ahora, el verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No, una vez más dice, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, Saulo estaba persiguiendo a aquellos que habían recibido a Cristo. Saulo que estaba en contra
de la predicación del Evangelio en esta etapa de su vida. Y el Señor dice: a mí me persigues. Hermanos, cuando el cuerpo, o sea, la iglesia, es herida, es perseguida, pues también lo es con Cristo. Si alguien persigue a la iglesia de Cristo, persigue a Cristo. El bautismo en agua es una figura de esta gloriosa relación y posición que los creyentes tenemos en Cristo. Consideremos ahora Romanos capítulo 6 y versículo 4. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Nos dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también, dice el apóstol, nosotros andemos en vida nueva. Escuche, somos sepultados juntamente con Él. ¿Cuál es el significado de la sepultura de Cristo? Consideremos estos dos hechos. Primero, la sepultura de Cristo señala hacia su muerte en la cruz. La sepultura de Cristo está relacionada directamente con su muerte, tal como lo indica Romanos 6, versículo 3 al 4. Decir que alguien ha sido sepultado es decir que alguien murió. La sepultura de Cristo fue la gran demostración de que Cristo, el Hijo de Dios, había muerto realmente. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 5. Nos dice ahí la palabra de Dios. Porque primeramente, dice el apóstol, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, así como está escrito, dice el apóstol. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahora bien, Cristo murió por nuestros pecados. La prueba de esto es que fue sepultado. Cristo resucitó de los muertos. La prueba de esto es que Él fue visto por muchos. Una segunda cosa que también debemos de saber. La sepultura de Cristo señala hacia su resurrección. Cristo fue sepultado realmente, y su cuerpo muerto fue puesto realmente en la tumba. El glorioso hecho de su resurrección quedó demostrado a todos cuando su cuerpo, que había sido sepultado, de repente había desaparecido, se había ido. No lo hallaban. San Mateo 28:6. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en San Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Estas son las palabras del ángel. Venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. El ángel dice, no está aquí. Ha resucitado como Él lo había dicho. Vengan a ver aquí la tumba vacía. De modo que cuando pensamos en la sepultura de Cristo, recordamos siempre dos cosas. En primer lugar, que ese cuerpo en el sepulcro estaba realmente muerto. En segundo lugar, que 3 días después ese cuerpo en el sepulcro se había ido realmente, no estaba ahí. Cristo había resucitado y estaba vivo y estará vivo para siempre, porque Él es el Hijo de Dios. Ahora, con todo esto en mente, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 5. Nos dice ahí el apóstol Pablo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así, dice el apóstol, también lo seremos en la de su resurrección. No hemos sido identificados con Cristo solamente en su muerte, no, sino también en su resurrección, dice el apóstol.
Cristo murió. Y en Él nosotros también hemos muerto. Cristo fue resucitado de los muertos, conforme está escrito. Y en Cristo, todos los que estamos en Él también hemos resucitado de entre los muertos. Ahora, hermanos, esta es la idea que se repite una y otra vez. Cuando dice plantados juntamente, quiere decir unidos. Nuestro andar debe corresponder a nuestra posición en Cristo Jesús. En Cristo tenemos una nueva vida, como ya lo hemos visto, y debemos andar a la luz de este hecho. Debemos creer lo que la palabra de Dios dice en cuanto a Cristo y en cuanto a nosotros en Él, y debemos andar de acuerdo a esta verdad que la palabra de Dios nos dice. Ahora, todo esto va a ser posible solo mediante la fe. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 11 ahora. Dice el apóstol, así también vosotros, así como Cristo murió, resucitó, así también vosotros. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera, hermanos, que debemos de vivir de acuerdo a este hecho. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6 y versículo 6 ahora. El apóstol sigue en su predicación a los romanos diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, dice el apóstol, de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, subraye esa palabra. Tenemos que saberlo. Pero luego tenemos que considerar que es verdad. Tenemos que vivir de acuerdo a esto. Sabiendo esto. Esto introduce un hecho que es clave, que debe ser creído. ¿Cuál es ese hecho? Que nuestro viejo hombre, que el viejo hombre, que esa vida que vivíamos antes sin Dios. El apóstol Pablo usa este término también en otras cartas. En Efesios 4:22, él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, está refiriéndose a lo mismo, que está viciado, dice él, conforme a los deseos engañosos. Y luego también en Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Está hablando de lo mismo. Él también utiliza el término el nuevo hombre, cuando está hablando de la nueva naturaleza en Cristo. En pasajes como Colosenses capítulo 3 y versículo 10, él dice, y revestido del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y una vez más tenemos Efesios 4:24, con el mismo término, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De manera que cuando habla del viejo hombre, habla de la vieja naturaleza, de cuando estábamos sin Cristo. Y cuando habla del nuevo hombre, habla de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. El viejo hombre se refiere a todo lo que somos y a todo lo que tenemos en Adán. El viejo hombre es nuestra vieja vida en Adán, es nuestra vieja naturaleza. El nuevo hombre, por otro lado, se refiere a todo lo que somos y a lo que tenemos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. El nuevo hombre es nuestra nueva vida en Cristo. Lo primero se refiere a la vida propia, lo segundo a la vida de Cristo. Lo primero tiene que ver con el hombre caído y lo segundo con el hombre redimido o regenerado. El viejo hombre es el viejo yo.
El nuevo hombre es el nuevo yo, es la criatura nueva en Cristo Jesús. El viejo hombre se caracteriza por esa naturaleza pecaminosa y caída que hemos recibido de Adán. El nuevo hombre, por otro lado, se caracteriza por esa naturaleza divina y santa recibida de Dios en el momento del nuevo nacimiento. El viejo hombre es nacido de la carne. Y el nuevo hombre, como nos lo dice el Evangelio, es nacido de Dios. El viejo hombre es descrito por sus obras, sus hechos, en la epístola a los Efesios. Vaya conmigo a la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 25 al 31, y ahí nos habla, hace una descripción de lo que es el viejo hombre y sus hechos. Nos dice la palabra del Señor en Efesios 4, 25 en adelante. Por lo cual, dice el apóstol, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El problema no es que hurtaba. El problema no es que pecaba, no es que vivía de esta manera. El problema es que quiera seguir viviendo igual. El que hurtaba ya no sea ladrón, no hurte más, ahora trabaje. Verso 29. Ninguna, subraya la palabra ninguna, porque por allí hay personas diciendo, pero y esta otra palabra, y esta otra. No, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena, escuche, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros, hermano mío y hermana mía, hemos sido puestos en Cristo Jesús para buenas obras. Y nosotros debemos hablar diferente para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego el apóstol dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, dice él, fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, escuche versículo 31, quítese de vosotros toda amargura. Hermano mío, debemos leer esta palabra y debemos obedecer esta palabra como hijos de Dios. Quítese de vosotros. ¿Cuánta amargura? Toda amargura. Todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. Versículo 32. Antes, o sea, en vez de ser amargados, enojones, llenos de ira, gritones, llenos de maledicencia y llenos de malicia, antes, sed benignos, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, hermanos míos, esta es una descripción. Nosotros éramos, cuando estábamos sin Cristo, hijos de ira, pero ahora ya no, ahora debemos de vivir diferente. El viejo hombre es un infame, es mentiroso, tiene un genio detestable, lleno de corrupción y amargura. Por el contrario, el nuevo hombre es diferente. El nuevo hombre trabaja duro, sabe dar, es misericordioso, es bueno, lleno de bondad y lleno de perdón hacia los demás. El nuevo hombre es un reflejo de Dios, es un reflejo de aquel que lo ha creado. Recuerde que hemos sido creados en Cristo Jesús. Hemos sido creados por Dios y hemos sido creados para Dios. Hay una nota importante. Debemos de saber que el viejo hombre es inmutable. ¿Qué estamos diciendo? Que la carne no cambia.
que la carne no se puede cristianizar. La carne no se puede redimir. La carne nunca cambiará. Es siempre igual. El viejo hombre nunca va a mejorar. El viejo hombre nunca se va a reformar. Cuando una persona es salva, el viejo hombre no es cambiado. El viejo hombre no es transformado. ¿Cómo trata entonces Dios con nuestro viejo hombre? ¿Cómo trata Dios con nuestra vieja naturaleza? Dios no cambia al viejo hombre. Dios no transforma al viejo hombre. ¿Qué hizo Dios con nuestro viejo yo? ¿Qué hizo Dios con todo lo que nosotros somos o éramos en Adán? Hemos sido creados de nuevo. Romanos capítulo 6, versículo 6 nos da la respuesta a estas preguntas. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Sabiendo esto, dice el apóstol, y aquí tenemos otra vez, el apóstol va a hablar de un hecho, de algo que necesitamos saber. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué hizo Dios con ese viejo hombre? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado sea neutralizado, para que ya no sirvamos más al pecado. Fue crucificado. Este es un hecho que ya está terminado. Cada creyente no necesita crucificar el viejo hombre. Esto ya fue hecho hace más de 2000 años atrás. Crucificar al viejo hombre no es algo que tú haces, es algo que Dios ya hizo. No es un mandamiento que debe ser obedecido. Es un hecho que debe ser creído. Debe ser entendido. Es un hecho que debemos de vivir de acuerdo a él. Tú no necesitas tratar con el viejo hombre. Ya ha sido tratado en la cruz. Los que tratan de conquistar al viejo hombre, escúcheme, nunca ganan, nunca van a ganar. Sería tan inútil como tratar de endulzar el mar. No se puede. Debemos depender del hecho de que nuestro viejo hombre ya ha sido crucificado juntamente con Cristo. Es un hecho. Debemos creerlo por fe y debemos de vivir de acuerdo a esta verdad. Romanos 6:6 nos declara: necesitamos hacer una diferencia entre nuestra posición y nuestra experiencia. En este versículo no se refiere a la experiencia de un cristiano, como muchos aseguran. No, este versículo, hermanos míos, nos habla de otra cosa. Nuestro viejo hombre fue crucificado, es la verdad. Y este es un hecho relacionado con nuestra posición en Cristo Jesús. Todavía nos falta estudiar mucho acerca de esto, pero nuestro tiempo se ha terminado. Le invito para que juntos continuemos meditando en la palabra de Dios, así como está escrito. Hasta pronto. Dios le bendiga. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.